Mi boda. Mi día. Supuestamente el día más feliz de mi vida. Pero Allison, mi hermana menor, tenía otros planes. Siempre lo ha hecho. Siempre ha tenido que eclipsarme, robarme el protagonismo, incluso en el día en que me unía en matrimonio con el hombre de mi vida, Jason. Imagina la escena. La ceremonia perfecta, la celebración en marcha, el corte del pastel. Y entonces ella apareció, con un pastel extra, un pastel de anuncio de embarazo, para robarse mi momento, como si fuera su propia corona de flores. 3 días después, ella me culpa por el colapso de su matrimonio. Yo, a mis 28 años, recién casada, lidiando con el ataque de mi hermana de 26, una manipuladora nata que creía tener el control absoluto, pero se equivocó. Estaba preparada. Estaba preparada porque una semana antes, la pastelera me confesó el plan de Allison. Un pastel sorpresa, pagado con el doble de mi presupuesto. Un pastel que ella insistía que yo había ordenado. La pastelera, afortunadamente, es una mujer con principios. Me dio la oportunidad de contrarrestar, de jugar su juego, pero a mi manera. Podría haberla sacado de la lista de invitados, pero eso era demasiado fácil, demasiado predecible. Quería más. Quería justicia poética, servida en una bandeja de plata de boda. Así que dejé que Allison ejecutara su plan. Dejé que interrumpiera nuestra celebración, que recibiera todas las felicitaciones, que mis padres, siempre tan parciales con ella, olvidaran por completo que yo estaba allí, prometiéndome para siempre a Jason. Y mientras ella disfrutaba su triunfo efímero, yo preparaba mi golpe maestro. Y entonces llegó él, Jared, el exnovio de Allison, al que ella engañó con Eric, su actual esposo, y con quien, según descubrí, mantuvo contacto durante todo su matrimonio con Eric. Un contacto que, por lo que me enteré de fuentes cercanas, se extendió incluso durante los primeros meses de su relación con Eric. Una superposición turbia que pintó un panorama de infidelidad descarada. Con la ayuda de Jared, quien estaba tan sorprendido como enojado al descubrir el embarazo y la continuación de la manipulación por parte de Allison, expuse su doble vida en mi propia boda. El caos que siguió fue delicioso. La sonrisa de satisfacción de Allison se desvaneció. La incredulidad de Eric, el silencio atónito, luego los gritos, la furia y la partida precipitada de Allison y Eric. Mis padres, enfurecidos conmigo, me acusaron de ser despiadada, de destruir la felicidad de mi hermana. Pero se equivocan. La felicidad de mi hermana jamás fue mi objetivo. Su manipulación sí lo fue. La justicia sí lo fue. Y eso es precisamente lo que recibí. Ahora, a 3 días de mi boda, todavía estoy lidiando con las consecuencias. Un ultimátum familiar, una hermana furiosa, padres desconsolados. Y yo, la villana de esta historia, según ellos. Pero la verdad, como un pastel exquisito y bien horneado, ha salido a la luz. Y la verdad, por muy amarga que sea para algunos, es la única verdad que importa. El día de mi boda debería haber sido el día más feliz de mi vida. Debió ser una celebración llena de amor, risas y la promesa de un futuro brillante junto a Jason, mi prometido de 5 años. En lugar de eso, se convirtió en el escenario de una guerra familiar, una batalla campal desatada por la peor de las enemigas. Mi propia hermana, Allison, mi hermana menor, siempre ha sido la niña mimada, la favorita de nuestros padres, la que siempre lograba robarme el protagonismo, aunque yo nunca le haya deseado ningún mal. Y en mi boda, lo volvió a hacer. Pero esta vez, yo estaba preparada. La semilla de la discordia fue plantada una semana antes, en una conversación casual, o eso parecía, con la pastelera encargada de nuestro pastel de bodas. La llamada anónima de mi hermana, Allison, buscando un pastel extra para anunciar su embarazo, fue el preludio de la tormenta perfecta. Una estrategia calculadamente cruel, destinada a robar el foco de atención en el día que siempre había sido mío. Allison afirmó que yo misma había encargado el pastel, una mentira que la pastelera rechazó de inmediato. A pesar de la insistencia de Allison y su oferta de duplicar el precio para que mantuviera el secreto, la integridad de la pastelera, sin embargo, me salvó de una humillación monumental. Una humillación que Allison, con su egocentrismo inquebrantable, creía tener asegurada. Ese fue el momento en que supe que tenía que hacer algo. No simplemente reaccionar, sino actuar. Era mi día, y mi felicidad no se vería mancillada por la envidia y el afán de protagonismo de mi hermana. Así que tejí un plan, una estratagema para contrarrestar su acto de egoísmo desmesurado. Una red de consecuencias que se cerraría sobre ella en el momento menos esperado. Y eso es precisamente lo que sucedió. La ceremonia transcurrió sin incidentes. Un velo de serenidad que ocultaba la tormenta que se avecinaba. Jason y yo cortamos el pastel. El momento cumbre de la celebración. En ese preciso instante, Allison apareció, con su falso aire de sorpresa, anunciando su embarazo con el pastel adicional. La reacción de nuestros invitados, en su mayoría cálida, fue predecible. Pero la reacción de mis padres fue desgarradora. Sus lágrimas y sus felicitaciones a Allison, olvidándome completamente, expusieron una vez más su favoritismo incesante, una injusticia que he soportado durante toda mi vida. Pero yo no estaba allí para recibir su atención. Yo tenía un objetivo mayor. Con una sonrisa que ocultaba mi triunfo, fingí conmoción, una falsa confusión que alimentó la expectativa. Afirmé que algo faltaba, que la fiesta estaba incompleta, que alguien especial, un invitado esencial, aún no había llegado. La aparición de Jared, el exnovio de Allison, fue el detonante de la bomba que había preparado meticulosamente. Jared,
Un joven inteligente y herido por el desprecio de Allison, fue mi aliado silencioso. Un aliado que, con su testimonio, sacaría a la luz la profunda hipocresía de mi hermana. Durante meses, Allison había estado engañando a Jared y a Eric. Jared lo sabía, pero había permanecido callado. Yo también. Pero en ese momento, en el clímax de mi boda, su silencio se rompió. La llegada de Jared no fue una sorpresa para Jason ni para mí. Fue una intervención cuidadosamente orquestada, una revelación explosiva que desató el caos en la sala. Jared, con una calma sorprendente, felicitó a Allison por el embarazo antes de dirigirse a Eric, el esposo de Allison. En ese momento, ante el asombro de todos, Jared desveló la verdad, la superposición entre su relación con Allison y la de Allison con Eric. Una superposición que se extendió por al menos 6 meses. La manipulación de Allison, su continuo contacto con Jared, incluso después de haber iniciado una relación con Eric, quedaron expuestas. Eric, aturdido por la revelación, no supo qué decir. La expresión de Allison pasó de la autocomplacencia al horror. El velo de felicidad se desgarró, dejando al descubierto una realidad cruda y dolorosa. El resto de los invitados, algunos de los cuales conocían a Jared, quedaron atónitos, mientras que otros trataban de ignorar el drama que se desarrollaba frente a sus ojos. Allison y Eric se retiraron, enfurecidos. Mis padres, sin poder creer lo que habían presenciado, volcaron su rabia contra mí. Me acusaron de ser cruel, calculadora, de haber arruinado intencionadamente el matrimonio de mi hermana, por una acción que ellos consideraron despiadada y desproporcionada. Me acusaron de haber orquestado una humillación pública, un acto de venganza vil, pero yo no me arrepentí. Les dije que, si no aprobaban mis acciones, podían irse. Y se fueron, junto con varios otros invitados que compartieron su indignación. Pero los que se quedaron, mis verdaderos amigos y familiares que habían presenciado la manipulación de Allison, me apoyaron. Celebraron conmigo, apoyándome en medio de la confusión. Mis padres, aún en su ciega defensa de Allison, me dieron un ultimátum el día después de la boda. Me exigieron que me disculpara con mi hermana y con su esposo, que mintiera y dijera que todo había sido una broma, una invención mía. De lo contrario, me rechazarían para siempre. Negué, por supuesto. La verdad no es algo que pueda inventar, es algo por lo que deba disculparme, y es algo por lo que ellos deberían responsabilizarse. No me disculparé por exponer la manipulación de mi hermana, por desentrañar una red de engaños que ella misma había tejido. Si hay alguien que arruinó un matrimonio, esa persona es Allison, no yo. Me negué a mentir, a sumarme a su juego de culpa y manipulación. Mis padres, cegados por su favoritismo, se fueron, dejándome sola, pero no derrotada. Jason, mi esposo, estuvo a mi lado, apoyándome incondicionalmente en medio de la tormenta de su familia, y no se ha terminado. En las semanas posteriores a la boda, la publicación de mi madre en Facebook, llena de resentimiento y acusaciones indirectas hacia mí, en su afán por proyectar una imagen de víctima, solo ha expuesto la verdad aún más, y el intento de Allison y sus aliados de difamarme, creando perfiles falsos en redes sociales para acusarme de infidelidades inexistentes, solo demuestra que está luchando por cubrir sus acciones. Esta es la historia de mi boda, una historia de traición, manipulación y una venganza inesperada. La historia de cómo una hermana, en su afán de acaparar la atención, se ganó el odio de su familia. Una historia que no habría sucedido de no ser por el comportamiento repetido e implacable de Allison. Y por más que mis padres intenten minimizar las acciones de mi hermana, incluso culpándome, yo ya estoy en paz con lo que hice. Porque, como he descubierto, defender la verdad, aunque sea incómoda, es el mejor camino para proteger la propia felicidad. La semana después de mi boda ha sido un torbellino de emociones, un remolino de preguntas, respuestas y una montaña rusa de reacciones que nunca anticipé. Primero que nada, quiero agradecer a todos los que nos han apoyado, a Jason y a mí. Sus mensajes de apoyo han significado el mundo para nosotros, en medio de esta tormenta familiar que, honestamente, nunca pensé que llegaría a este punto. Muchas preguntas han surgido, sobre todo, ¿cómo conocí a Jared, el exnovio de mi hermana? La verdad es simple, aunque quizás algo inesperada. Jason y Jared fueron compañeros en el equipo de fútbol de la escuela secundaria, aunque con un año de diferencia no eran amigos íntimos. Pero a través de los amigos en común, muchos de ellos amigos de Jason, conocí a Jared, y así supe de su relación con Allison, y la, digamos, superposición con Eric. Pero esa es la parte fácil. Las preguntas difíciles, las que me siguen dando vueltas en la cabeza, son las que giran en torno a Jared y Allison. ¿Por qué Jared no la había cortado de su vida después de la ruptura, a pesar de saber que lo había engañado con Eric? La respuesta corta es que no lo sé. Jared y yo nunca fuimos particularmente cercanos. Esta situación fue la primera vez que hablamos extensamente, planeando la intervención. Si bien puedo especular, es solo eso, especulación. No tengo acceso a sus conversaciones, a sus sentimientos, a los complejos recovecos de su historia sentimental. Me atrevo a decir que esa es una pregunta que solo ellos pueden responder. Sé, por conversaciones breves, que todavía tiene sentimientos por Allison. Un amor que parece más bien una herida abierta. Me da pena por él, por el dolor que todavía está procesando. Pero no soy psicóloga, y no me corresponde entrar en esa parte de su vida. Lo que sí puedo decir es que,
en lo que a mí concierne, cumplió su parte del acuerdo a la perfección. Otro punto que quiero aclarar se centra en mi propia relación con Allison. Muchos se preguntan por qué no intervine antes, por qué no enfrenté a Allison cuando descubrí sus planes de usar mi boda como plataforma para anunciar su embarazo. La verdad es que tenía que actuar de una manera que pudiera tener un impacto real, no simplemente una confrontación a medias que probablemente habría sido fácilmente descartada. El plan que diseñé requería paciencia y precisión, y la intervención de Jared fue la pieza clave del rompecabezas. Sobre Allison, ¿qué puedo decir? Realmente no lo sé. No puedo comprender su motivación para seguir en contacto con Jared durante su relación con Eric. No puedo entrar en su mente, entender los mecanismos internos que la impulsaron a actuar de manera tan calculadora y egoísta, a usar mi boda para su propio beneficio. Su comportamiento, desde mi perspectiva, solo demuestra una profunda inseguridad y una necesidad constante de atención que la lleva a buscar el protagonismo a expensas de los demás. Y eso me lleva al punto central. La respuesta de mis padres. Durante mi infancia luché por conseguir la aprobación de mis padres. Allison, siendo la más pequeña, siempre fue su favorita. La niña dorada, la que nunca hacía nada malo, la que siempre recibía su protección incondicional. Mis celos se transformaron en resentimiento, un sentimiento que se ha intensificado con los años. No me arrepiento de haber tomado una postura en mi boda. Su favoritismo hacía que cualquier otra acción fuera completamente inútil. La invitación de Allison a mi boda se debió a la insistencia de mis padres y a la cortesía de haberla invitado a la mía, pero la tensión entre nosotras era palpable. Su constante búsqueda de atención, su incapacidad para aceptar que yo pudiera ser el centro de atención en un solo día, desencadenó este conflicto. Y ahora, la incomunicación es total. Me han bloqueado, junto con el resto de mi familia que no coincide con su visión de la realidad. Y sinceramente, estoy bien con eso. Si estas personas se sienten ofendidas por haber tomado una postura por mi propia felicidad, entonces no merecen estar en mi vida. Con Jared, solo mantuve contacto para agradecerle. Un breve mensaje de texto después de la boda para expresar mi gratitud por su ayuda. Él respondió expresando su alivio por haber obtenido el cierre que tanto necesitaba. Y desde entonces, no hemos vuelto a hablar. Ignoro si Allison ha intentado contactar con él nuevamente. De ser así, estoy segura de que me lo hará saber. Pero por ahora, existe un extraño silencio. Un silencio que, debo admitir, es bienvenido. Jason y yo, en medio de todo este drama, estamos disfrutando de la felicidad de nuestra luna de miel. Y estoy rezando fervientemente para que cualquier nuevo drama familiar, cualquier nuevo intento de mis padres o mi hermana de manipular la situación, surja antes de que regresemos. Una vez que estemos de vuelta, no voy a tolerar sus juegos, sus mentiras y sus manipulaciones. Los pondré en su lugar, de una vez por todas, porque esta experiencia ha aclarado con quién cuento y con quién no. Han mostrado sus verdaderas caras, y yo voy a hacer lo mismo. Esta experiencia me ha enseñado la importancia de defenderme, de proteger mi felicidad y de rodearme de personas que me valoran y me apoyan, no de aquellos que intentan controlar mi vida. Y esa es la verdad, la única que me importa. El futuro, sin la toxicidad de mi hermana y el favoritismo de mis padres, es un futuro mucho más brillante. La tranquilidad de la luna de miel se ha visto interrumpida. El eco de mi boda, de la revelación, de la confrontación, todavía resuena. Y el silencio, ese silencio que esperábamos disfrutar, se ha roto con una nueva oleada de drama familiar. Un tsunami de proporciones épicas, orquestado, una vez más, por Allison. Ayer, mientras compartía la última actualización con ustedes, aún con el sabor dulce de la paz después de la tormenta, recibí un mensaje que me heló la sangre. Jared me contactó, y lo que me contó me dejó sin aliento. Allison lo había llamado. Una llamada aparentemente inocente. Una invitación a un encuentro casual en un café. Para hablar, según ella. Jared, todavía afectado por los acontecimientos de la boda, pero con la intención de darle un cierre final a su capítulo con Allison, accedió. Pero lo que encontró en ese café no fue un encuentro casual. Fue una emboscada. Allison y Eric, su esposo, estaban allí, esperando. Una trampa premeditada, un intento desesperado de reescribir la historia, de culpar a Jared por el daño que ella misma había causado. Eric, furioso, comenzó a gritarle a Jared, acusándolo de acosar a Allison, de ser el culpable de la fractura de su matrimonio. Le exigía que se mantuviera alejado de ella, como si Jared fuera el responsable de la infidelidad, la traición, el engaño. Y todo eso mientras el bebé de Allison, producto de esa infidelidad, se estaba formando en su vientre. Jared, con una inteligencia fría y la dignidad de quien ha sido herido profundamente, defendió su posición con firmeza. Explicó que él no la había buscado, que había sido Allison la que había mantenido el contacto, la que le había dado falsas esperanzas, la que había manipulado la situación, jugando con sus sentimientos. Su voz, por lo que me contó, no temblaba. Se mantuvo firme, rechazando la culpa que Eric y, supongo, Allison intentaban imponerle. Era la oportunidad perfecta para Jared para exponer a Allison, para sacudir la narrativa que ella había construido a su alrededor. Y así lo hizo. Sacó su teléfono, mostrando las capturas de pantalla de las conversaciones con Allison. Mensajes. Un registro irrefutable de su insistencia, de su búsqueda de atención, de su continua manipulación. Pruebas irrefutables. Pruebas que desmentían las mentiras de Allison y dejaban a Eric con la boca abierta.
La cara de Eric, según Jared, pasó de la furia cegadora a la confusión absoluta. No supo qué decir. La realidad lo había golpeado con toda su fuerza, sin posibilidad de escapatoria. Jared, aprovechando el momento, se levantó y se marchó, dejando tras de sí un silencio cargado de culpa y de vergüenza. Un silencio que, creo, presagia el fin de su matrimonio. Después de escuchar el relato de Jared, me invade una mezcla de sensaciones. Alivio por él, tristeza por la situación, y una creciente certeza de que el matrimonio de Allison y Eric no sobrevivirá. Jared me explicó que la última vez que buscó a Allison lo hizo impulsado por el amor, pero que, después de lo ocurrido, no volvería a buscarla nunca más. Y creo que es lo mejor para él. Necesita seguir adelante, construir su propia felicidad, alejado de la toxicidad de Allison. Allison, por otro lado, me parece irrecuperable. Una persona profundamente confundida, incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos. El hecho de que haya engañado a 2 hombres, uno de los cuales está a punto de convertirse en el padre de su hijo, es francamente repugnante. Es un acto de egoísmo e irresponsabilidad que no puedo comprender. Espero que Eric tome la decisión correcta y la deje. Se merece algo mejor. Una mujer honesta, fiel y respetuosa. Allison, con su engaño y su manipulación, no solo ha destruido su matrimonio, sino que también ha causado un daño irreparable a su familia. Y aunque mis padres, en su ciega defensa de ella, probablemente intenten justificar sus acciones, atribuyéndome la culpa, yo no voy a cambiar de opinión. Estoy esperando su contacto. Estoy anticipando su nueva oleada de culpa y de reproches. Pero esta vez, estoy preparada. Estoy armada con la verdad, con el apoyo de quienes me conocen y con la convicción de que actué correctamente, defendiendo mi felicidad y mi matrimonio. La verdad, aunque duele, es liberadora. Y el silencio después de la tormenta es un silencio que, por primera vez en mucho tiempo, puedo disfrutar plenamente. El silencio después de la tormenta fue efímero. La calma de la luna de miel, un respiro merecido después del drama de mi boda, se vio interrumpida por la llegada inesperada, aunque no del todo sorprendente, de mi familia. 3 días después de mi última actualización, mi madre y mi padre, con Allison a su lado como una sombra amenazante, se presentaron en mi casa. No hubo llamadas, ni mensajes, solo su presencia física, imponiendo su voluntad, como si aún pudieran controlar mi vida. A pesar de haberles dicho en la boda que se fueran, que no quería tener nada que ver con ellos, allí estaban, irrumpiendo en mi espacio, dispuestos a continuar su guerra personal contra mí. Les abrí la puerta, irónicamente, invitándonos a entrar para que pudiéramos hablar, para que pudiéramos, al fin, poner un punto final a esta absurda y enfermiza dinámica familiar. Pero la conversación, desde el principio, fue una agresión. Mis padres, con una máscara de falsedad asombrosa, comenzaron con la cantinela de siempre. Siempre las hemos tratado igual. Una mentira tan descarada que me hizo contener la risa. Igual la diferencia abismal en cómo celebraban sus cumpleaños, en cómo gestionaban sus gastos, en el apoyo incondicional que le brindaban a Allison y el desprecio o la indiferencia, que en algunos casos es peor, que me dedicaban a mí. Dejándonos hablar, observando sus torpes intentos de justificar sus acciones, dejé que se enredaran en sus propias mentiras. Mientras me decían que Allison solo quería compartir mi felicidad en mi boda, que su anuncio de embarazo fue un acto de amor y no una manipulación calculada, mi paciencia se agotaba. Dejé que expusieran su completa falta de objetividad, su ceguera ante la verdad, su incapacidad para ver la manipulación y el engaño de su hija favorita. Escuché con atención mientras me acusaban de humillar a Allison, de ser cruel, de haber arruinado su matrimonio por una tontería. Y entonces lo dijeron. La razón real de su visita, el divorcio de Allison y Eric. No me culparon por la infidelidad, por la manipulación de Allison, ni por las mentiras. Number Me culparon por el divorcio, por haber provocado la ruptura exponiendo la verdad. Me exigieron que me disculpara, no solo con Allison, sino que también me responsabilizaran económicamente por los costes del divorcio, por los gastos médicos de Allison durante el embarazo y el posparto. ¿Un castigo? ¿Porque expuse la verdad? En ese momento, la farsa se derrumbó. La farsa de su supuesto amor, de su trato igualitario, de su imparcialidad. La risa que surgió de mí no fue de crueldad, sino de incredulidad, de indignación ante la arrogancia y la terquedad de mis padres. Allison, con su expresión de superioridad moral, o quizás solo una máscara de furia reprimida, confirmó sus intenciones. Tenía el dinero, dijo, para cubrir todos esos gastos, pero que, como castigo por arruinar su felicidad, yo debería ser quien pagara. Me calmé y les respondí con la misma firmeza con la que me habían acusado. Les dije que no había arruinado ningún matrimonio perfecto, que la única persona responsable de la destrucción de su matrimonio era Allison, con su infidelidad y su manipulación. Si Allison realmente quisiera culpar a alguien, debería mirarse al espejo y dejar de buscar chivos expiatorios para sus propias decisiones. Argumenté que ella misma había arruinado mi boda, o al menos lo había intentado, que su plan para anunciar su embarazo en mi día, eclipsándome por completo, era un acto de puro egoísmo y falta de respeto. Y si no hubiera descubierto su plan, habría tenido que soportar la vergüenza y la humillación de ser eclipsada por mi propia hermana, en mi propio día. Su enojo, les dije, se debía a que yo la había superado con inteligencia, exponiendo sus mentiras a su esposo.
Mis padres, siempre defendiendo a Allison, intentaron justificar sus acciones, pero no los dejé. Les recordé que toda su vida me habían tratado de manera desigual, que su favoritismo hacia Allison era evidente, que eran en gran parte responsables de criar a una hija tan egoísta y manipuladora. Había llegado el momento de desenmascarar su hipocresía. La discusión continuó, un intercambio de acusaciones y justificaciones sin sentido, pero yo ya había dicho lo que tenía que decir. Estaba cansada, agotada. Le pedí a Jason que se encargara de la situación, ya que su explosividad podía ser un problema. Jason, sabiendo cómo reaccionarían mis padres ante su naturaleza, mantuvo la calma hasta que logró que se fueran, utilizando la amenaza de llamar a la policía como último recurso. Quedamos solos, Jason y yo, en la calma posterior a la tormenta. Me siento aliviada, con la satisfacción de haber enfrentado a mi familia, de haberles expuesto sus mentiras y su hipocresía. Y, sobre todo, me siento feliz, porque he protegido mi felicidad y la de mi esposo. Una felicidad que Allison intentó robar, pero que, gracias a la verdad, permanece intacta. La luna de miel, finalmente, puede comenzar de verdad. 3 días de luna de miel, 3 días de paz, de sol, de risas compartidas con Jason, mi esposo. 3 días robados al torbellino de drama familiar que había envuelto mi boda, mi vida. Pero la paz, como la luna de miel misma, es efímera. La distancia física no ha silenciado las voces de la discordia, más bien, las ha amplificado, convirtiéndolas en un eco insistente que amenaza con arruinar incluso este tiempo sagrado. Allison, por supuesto, no se ha quedado de brazos